Bienvenidos a Radio Locura, el programa donde hablamos de dos personas que sí meterían el arca de Noé esta semana. hablamos de artistas, músicos y bandas. Y donde hablaremos de las cosas más grotescas y más bellas de nuestras mentes mientras hablamos de ellos, de su arte y de todas las chingaderas que hacen. Y pues rescatamos las ideas en peligro de extinción y a la gente loca. Gracias a nuestro patrocinador oficial Restro Café, ubicado en Mariano Arista 2, Colonia Héroes de Puebla, en la ciudad de Puebla. Haz tu pedido por Rappi y por WhatsApp al 2228 770199 solamente para el estado de Puebla. No olvides darle like y suscribirte y comentarnos y todas esas pinches weas que te convierten en un semi-influencer en YouTube y en redes sociales. Recuerda que la locura todo. Y que ser animal no está tan mal. Vamos a ver el pinche intro y regresamos, tíos. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Y el día de hoy en recomendaciones vamos a hablar sobre un nuevo proyecto que tú tienes, mi querido Javier Norberto Muñoz Palacios. Pues, Uh-huh. pues así es. La idea del proyecto que estamos manejando se llama Más o Menos Lecturas. Lo encuentran en todas las redes sociales y en YouTube también, por supuesto. Y es básicamente una biblioteca colectiva de lecturas en voz alta. Hay que leerlo todo y que quede registrado para la posteridad, ¿no? Incluimos cuentos, poesía, vamos a tener novelas, ensayos, todo, de todo, lecturas en voz alta, más o menos lecturas. Más o menos lecturas Jálense. en Spotify y en redes sociales. Y bueno, la segunda recomendación es que se queden en su pinche casa porque el COVID está todo lo que da. Sobre todo si eres de Puebla. No vayas a estar yendo al pinche Costco casi desnudo, sin cubrebocas. Porque Sí, te va cabrón, a agarrar el COVID, el Kurt Cobain. Y luego vas a estar llorando. Pues sale. Vámonos con nuestra sección preferida del principio. Aquí y ahora eres arte amigue. En esta ocasión vamos a contarles el cuento de un escritor que ha tenido probablemente la peor suerte de todos los tiempos, dado que la muerte y el suicidio estuvo constante en toda su vida, pero aún así se dedicó a escribir cuentos, poesía y una que otra novela. Estamos hablando de Horacio Quiroga, escritor uruguayo, y que ya es toda una institución de los cuentos, incluso hay memes, chistes y demás, y eso me encanta. Entro de lleno a la historia. Vámonos. Había una vez un niño llamado Horacio, que nació el último día del año 1878, en la ciudad de El Salto, en Uruguay. Fue el último de 4 hermanos en toda su familia. Un día, Horacio, bebé, y su familia fueron a dar un paseo de caza cerca del río Uruguay. Todo iba de maravilla hasta que volvían. Pues ya ves. Todo iba de maravilla hasta que volvían al muelle, porque al padre del niño se le disparó fortuitamente la escopeta que llevaba mal puesta. La mamá, de la impresión, dejó caer al bebé, quien se golpeó contra las tablas del muelle y por poco y cae al agua. Empezamos con todo, ¿eh? Horacio bebé casi se nos muere. Pero bueno, no pasó, sobrevivió por un tiempo. Horacio cayó y era de reacciones lentas, tímido, asmático y tartamudo a ratos. Pero también le afloró una buena inteligencia, se hizo lector de novelas y de libros de historia y de geografía. También se acercó a la fotografía, al ciclismo, a la química aplicada, la carpintería, la mecánica, la horticultura, la cerámica, la fabricación de pequeñas embarcaciones, y en estas embarcaciones se lanzaba a tener aventuras en este río, en el río Uruguay, que casi lo hago siendo todavía un niño. Entonces tuvo un momento de tranquilidad en su vida, ¿no? Un poquito. Sí. Cuando
Cuando este Horacio cumplió 12 años, su mamá se casó de nuevo y su hijo y el padrastro se hicieron amigos, ¿no? Se encariñaron. Pero tan solo 5 años después de casados, el padrastro sufrió una hemorragia cerebral y quedó paralítico y afásico. Muy buena suerte, ¿no? El padrastro decidió que no quería vivir así. Entonces, con la ayuda de la pierna que aún le respondía, se arrastró hasta donde guardaba una escopeta, puso el cañón en su mentón y con el pie accionó el gatillo. La Kurt Cobain. Quien lo encontró tirado, exactamente, quien lo encontró tirado y muerto en el piso fue su hijastro, Horacio, el niño de este cuento. Horacio creció más y cumplidos 22 años empezó a escribir poesía. Se hizo fan de un tal Edgar Allan Poe y de un argentino llamado Leopoldo Lugones. Y al segundo, a Leopoldo Lugones, lo llegaría a conocer en Buenos Aires. Después, Horacio se hizo a la mar y viajó a Europa. Su sueño era conocer París, obviamente Francia, ¿no? Estuvo ahí 4 meses. Visitó la Exposición Universal, concursó en un torneo de ciclismo y conoció a un tal Rubén Darío, un poetucho por ahí. Fruto de ese viaje sería un diario que publicaría después. Horacio, sin embargo, volvió de París envuelto en la pobreza porque no supo administrar su dinero. Además de que la ciudad de la luz, París, al final le pareció una ciudad fría y vacía, una ciudad banal. Poquito después Va fría, yo diría. que regresó a América, va fría. Poquito después de que regresó a América, 2 de sus hermanos murieron de tifoidea. Y poquito tiempo después, un amigo suyo iba a batirse en duelo porque lo habían acusado de robo. ¿Cómo duelo? Horacio A ver, insiste. espérate, ¿qué duelo? A eso voy. Ok. Es que me estoy bien entrado en la historia. En estos tiempos, a principios del siglo XX, todavía se acostumbraba a los duelos de honor, ¿no? Donde 2 personas, por afrenta de honor, se retaban a duelo con pistola, donde como los vaqueros casi se enfrentaban. Como el sueño después millennial de caminar de titulación por duelo. Exactamente. Okay. Eso sucedía, pero por acusaciones de robo o por afrentas de honor. En ese momento entonces, la vida era un sueño, entonces. Era más que un sueño, era el sueño. Okay. Y uno de sus amigos lo acusaron de robo, por lo tanto, él aceptó batirse en duelo porque decía, ¿cómo chingas me vas a decir que te ando robando, ¿no? A la otra persona. Entonces, Horacio insistió en ser el padrino del duelo, es decir, encargarse de la preparación de todo este ritual de honor. Por lo tanto, tomó la pistola para enseñarle a su amigo cómo funcionaba el mecanismo, pero en cuanto quiso detener el gatillo, este se accionó y dio un tiro, se le escapó un disparo que le dio en la boca a su amigo, y su amigo murió al instante. Ok. Horacio fue detenido por la policía hasta que se comprobó que todo había sido un accidente, ¿no? O sea, estuvo como unos cuantos horas o quizás un día, lo que comprobaban que no lo quiso matar a propósito, ¿no? Pues sí. Con el corazón hecho pedazos, traumatizado, porque mató a su amigo accidentalmente, Horacio se mudó a Buenos Aires para vivir con la hermana que aún estaba viva, ¿no? Eran 4 hermanos, ¿no? Solo quedaban él y la hermana. La afortunada. Sí, porque ella sí tuvo una vida tranquila. Ahí, en Buenos Aires, volvió a encontrarse con ese tal Lugones, el escritor Leopoldo Lugones, que lo invitó como fotógrafo a una exposición de estudio, perdón, a una expedición, un viajecito okay. Hacia unas ruinas que fueron de los jesuitas cuando hacían misiones, ¿no? Al norte de Argentina. Y bueno, tú dirías pues, que es otro momento de descanso, porque este viaje a la selva marcó de por vida a Horacio Quiroga, pues siempre quiso quedarse a vivir allí.
cosa que se notará más en cada uno de los cuentos que escribió por la presencia de personajes que son animales o que simplemente hay selva, Ok. como el ambiente, ¿no? En los cuentos. Lo cierto es que tras ese viaje de estudios junto con su maestro, Horacio se hizo de un terrenito en estos lugares, al norte de Argentina, y se puso a cultivar algodón, pero su negocio algodonero fracasó. Puta. Volvió a No tenía Buenos Aires mentalidad de de nuevo. tiburón. No, este hombre tenía la peor suerte del universo, carnal. Porque todavía no acabamos, güey. Ok, no, claro, claro. Vamos a la mitad. Ujú. Volvió a Buenos Aires después del El después del Franca. franco fracaso Ajá. de la industria algodonera que quería montar, Sí, sí, sí. y se puso a publicar los cuentos inspirados en la selva, empezó a circular en reuniones literarias y retomó el trabajo como profesor que había abandonado. Una de sus alumnas se volvería su esposa. Con ella volvería a la selva e intentaría otra vez negocios como la fabricación de carbón y la destilación de naranjas para producir licor. Ambas empresas, como es de esperarse, no tuvieron éxito. No, parece un chiste larguísimo su video, güey. Pues sí, sí, es De- el colmo de la mala suerte. Tiene que venir una punchline, estoy seguro. Pero en la selva, Horacio era feliz. En la selva, Horacio era feliz. Eso es una Ok, idea concreta. padre. Tanto, tan feliz era que obligó a su esposa a tener a su primera hija ahí mismo, siendo él la comadrona en servicio, ¿no? En el parto. Obviamente fue una experiencia horrible, así que la nueva mamá ya no permitió que su segundo hijo naciera en medio de la selva, y en lugar de eso lo tuvieron en un hospital de Buenos Aires, ¿no? Ujú. Aunque Horacio no quería, ¿no? Pero sea como sea, Horacio crió a sus dos hijos en la selva, insistió, acostumbrándolos al clima y a los animales. A veces permitía que se sentaran al filo del precipicio o los dejaba pasar la noche solos afuera de la cabaña. Horacio, aunque no pareciera, siempre contemplaba los riesgos porque nunca les pasó nada a sus hijos en ese momento, ya veremos después. La mamá Vemos, vemos. obviamente estaba, sí, sí, la mamá obviamente estaba aterrorizada, horrorizada por todo este tratamiento con los hijos, ¿no? Entonces su matrimonio empezó a ir en picada. Cosas como el vivir lejos de la ciudad, en general vivir lejos de todo, de la civilización, ¿no? La falta de dinero por los fracasos en los negocios de Horacio y la diferencia de edades entre marido y mujer, recordemos que tenía como 20 años menos que él, todo llevaría a un final trágico. Sucedió así, el final. Su esposa, harta de suplicarle a Horacio una y otra vez que dejaran de vivir en medio de la nada, tomó un sublimado, una sustancia empleada en el revelado fotográfico, Ok. y la agonía le duró 8 días, 8 días. años. Y, pareciera, pero ¿Ocho no. días? Es un chingo, güey. 8 días estuvo agonizando su esposa y pues murió finalmente. O sea, se suicidó. Horacio se suicidó, sí, se tomó esa madre no por accidente, o sea, ya estaba hasta la madre de vivir en la selva. Está bien. Pues así pasó, bueno, yo qué culpa, sucedió así. Horacio quemó las fotos de su esposa y desapareció todo objeto que pudiera recordarle a ella o a su culpa, porque él sabía en el fondo que si hubiera accedido a volver a Buenos Aires, probablemente ella se hubiera suicidado. Pero con sus hijos retornó a Buenos Aires, publicó más cuentos basados en su experiencia de la selva, y el prestigio y el reconocimiento le vinieron gracias a estos cuentos. Otra vez, Horacio se casaría con una amiga y compañera de su hija, donde la diferencia de edades era de 30 años. Se iría con ella de vuelta a la selva. Tampoco a esta segunda esposa le gustaría vivir allí, pero ella no recurriría al suicidio. Ella sí agarraría todas sus cositas, agarraría a su hija
y se largaría a Buenos Aires. Horacio, después de esta separación, de esta segunda separación, seguirá cayendo en todos los rubros de su vida, en picada. La mediana estabilidad económica que le daban sus libros, de cuentos principalmente, se perdió. A los lectores empezaba a dejar de gustarles sus historias, tanto que su última novela, la segunda que publicó en su vida, vendió apenas 40 ejemplares. Y para colmo, su salud empezó a quebrarse. Cuando fue a Buenos Aires, por última vez, le diagnosticaron cáncer de próstata y que no era posible hacer nada, inoperable. Y bueno, después de que los médicos le dieron esa noticia, pidió permiso para ir a dar un paseo y visitar a su hija fuera del hospital. Los médicos le dieron chance y Horacio salió, dio la vuelta y pasó de regreso a una farmacia a comprar cianuro. En presencia de un amigo que había hecho allí mismo en el hospital, un desconocido que afianzaron amistad, que por cierto tenía el mismo problema del hombre elefante, ¿no? Entonces también eran excluidos socialmente. Horacio, junto a este carnal, que había sido el escritor de cuentos de la selva y escritor de cuentos de amor, de locura y de muerte, se bebió el vaso turbio y sintió en su garganta el último trago de su tan amarga vida. No dijo nada, no dejó nada escrito antes de suicidarse, ninguna nota de suicidio, ninguna nota de despedida, nada. Y será después que le dedicaron homenajes póstumos y su cuerpo lo llevaron a su natal Uruguay, junto al río, en El Salto, donde hacía más de 50 años que había nacido. Para colmo de los colmos, para colmo de muerte y suicidios en esta historia, su admirado Leopoldo Lugones, el maestro, el escritor que le inspiraba y lo invitó a la selva por primera vez, él y sus 2 primeros hijos también se suicidaron tiempo después de que él lo hizo. Horacio Quiroga, les digo que es uno de los escritores, y si no deja tus escritores, una de las personas con más mala suerte que he leído encadenado, güey, así, encadenado a la mala suerte, al suicidio, a la muerte. Se le murió, mire, la quiniela de muertes es así, o sea, está de la verga, güey. Se le murió su papá, se le murió su padrastro, bueno, se suicidó su padrastro, se le murió sus 2 hermanos, se le murió su primera esposa, se le murieron sus 2 hijos, se le murió su amigo, después de que él fallece, ¿no? Más de 10 personas alrededor de él o se suicidaron o se murieron por un accidente como el disparo que le dio accidentalmente a su amigo antes del duelo. Pero, a pesar de todo esto, en los cuentos de Horacio Quiroga hay mucha ternura, ¿no? Okay, sí, hay cosas muy bonitas porque los cuentos de la selva que él escribió, él los escribió explícitamente para niños. Y son fábulas. Tiene uno, por ejemplo, que se llama El loro pelado, donde un loro lo adoptan en una casa de ricos, en ese momento personas adineradas, de casas grandes con jardines, y le enseñan a hablar, pero en un momento se va a volar y llega hasta casi Uruguay, Paraguay, por el río, y un tigre lo despluma, casi lo mata, ¿no? Y este pobre perico, este pobre loro, regresa a su casa, pero está muy apenado de que lo van a ver sin su colita de plumas y así sus dueños. Entonces se oculta en un tronco hasta que le vuelven a salir las plumas y vuelven a sentarse y después van a cazar, su dueño y él van a cazar en conjunto al tigre que le hizo daño. Y el tigre se vuelve una funda para alguna cosa de su casa, ¿no? Pero a pesar de que tiene violencia, es muy tierno el cuento, ¿no? Bueno, si tienes animales es muy probable que sean agresivos y demás, más si es un tigre, ¿no? Pero lo que trato de decir es que tenía esos cuentos donde se ve muy entrañable, que era un hombre sensible también, y que lamentablemente tuvo una vida de la chingada, ¿no? Casi tuvo una muerte
de la chingada que le duró toda la vida, si lo podemos decir así, rodeada de suicidios y de muertes accidentales que parecen chiste, como tú dices, ¿no? También escribió los cuentos de amor, locura y, y de muerte, muy temático a su vida, donde uno de los más famosos es El almohadón de plumas, donde lo que sucede es que poco a poco la esposa del matrimonio del cuento va siendo chupada por el almohadón de plumas donde duerme. Y no saben qué está pasando, ¿no? Piensan que a lo mejor podría ser alguna enfermedad hereditaria, ¿no? Piensan que podría ser algún accidente cardiovascular, lo que fuera, y descubren que en realidad lo que le está chupando es una especie de insecto, una cosa rara precisamente porque están en medio de la selva, ¿no? Y que según yo sé, sí está basado en un animal real, ¿no? Okay. Que se instaura en las almohadas como los ácaros, pero muchísimo más agresivo, ¿no? Obviamente lo lleva a las últimas consecuencias, pero está muy bien hecho. A Horacio Quiroga lo comparan con Edgar Allan Poe, y cuando él escuchaba eso, él se sentía pues agraciado, ¿no? Se sentía muy feliz porque a él le mamaba a Edgar Allan Poe, ¿no? Uh-huh. Era muy fan de sus cuentos donde al final te revelan el punch del suspenso, del misterio, o si no, te lo dejan abierto, pero ya sentiste de la chingada, de que le fue de la chingada al personaje, ¿no? Y en este caso Horacio Quiroga también, por eso muchos dicen que sus cuentos, pareciera que su vida es uno de sus cuentos, ¿no? Y eso es lo que se me hace chido, güey, es algo que tú sabes bien que yo siempre voy a defender, ¿no? El hecho de que los artistas de alguna manera, güey, pareciera ser como una obligación ya espiritual, güey, el hecho de que tú vives cosas y tienes que hablar sobre eso, güey, porque la sensibilidad a la que estás expuesto te convierte en un canal muy cabrón para expresar ese tipo de cosas, ¿no? Primero para percibirlas. Obviamente su vida estuvo plagada de un chingo de cosas bien dramáticas y trágicas. Sí, de la verga. O sea, por ejemplo, en el momento de que tú dijiste que tenía mucha ternura y todo eso, a mí realmente no me sorprende, güey. O sea, después de haber vivido todo eso, realmente me parece muy hasta natural, ¿no? Que tú desarrolles ese tipo de cosas, a menos que lo lleves hasta otro lado mucho más trágico, donde solamente hablaras sobre lo malo que te ha pasado, pero justamente en ese contraste yo creo que existe la creatividad, ¿no? Que te pasan cosas bien culeras, pero tú puedes ver la luz, ¿no? Que está del otro lado, güey, o viceversa, ¿no? Que a veces estás muy chido, ¿no? Como yo lo platicaba en algún momento en el podcast de Heaven's Night, de Akira Yamaoka, que este güey lo que hace en su proceso creativo, por ejemplo, es estar feliz todo el tiempo, mantenerse así como, reírse así como payasita, la verga, todo el tiempo, lo que pueda. Y cuando llega al estudio, güey, entonces se deja caer las sombras y empieza a hacer música bien oscura, güey, ¿no? O sea, me parece un contraste del estilo, güey. Yo también, dos cosas al respecto había leído y creo que tienen que ver. Una es que de Horacio Quiroga dicen que él no era un escritor maldito, como Baudelaire, que era un poeta que reivindicaba toda la cosa sucia del mundo, ¿no? Sino que Horacio Quiroga era un escritor maldecido, ¿no? O sea, que la maldición cayó sobre él y no que estaba hablando de cosas malditas, ¿no? Eso por ese lado. Y por otro, es que es cierto que muchos artistas, que sus obras son como existenciales o muy pesadas o pesimistas en general, en su vida, muchos de ellos son personas amables, encantadoras, ¿no? Lo vemos infinidad de veces en las bandas de metal o de rock o de cosas como black metal, que se pintan la cara y quieren ser muertos y demás. Hay excepciones, pero muchos de ellos sí son personas auténticamente nobles, ¿no? Gentiles. Claro. Que no los hace pendejos, sino todo lo contrario. O sea, de eso se siembran mejor y los comprendes más, ¿no? Y yo creo que Horacio Quiroga, si pudo escribir cuentos para niños a pesar de su vida, es precisamente porque supo transformar su suerte de la chingada, ¿no? Y no es el único que lo hace, pero él lo hace muy bien. Entre otras cosas, también tiene un decálogo de cómo escribir cuentos, donde te da 10 puntos, obviamente pues es un decálogo, como 10 mandamientos, donde te dice cómo escribir cuentos. Habría cuentos donde él no lo seguía, ¿no? Él insistía mucho en la brevedad, en la concisión, en el adjetivo preciso, no pongas palabras de más, ¿no?
en algunos se extiende, pero por lo regular sí sigue sus propias reglas. Y ahí destaca también que hay que ver a los maestros, ¿no? A Edgar Allan Poe, a Maupassant, etcétera, ¿no? Escritores también cuentistas. Pero lo que voy con todo esto es que estaba consciente de lo que estaba haciendo, a pesar de que su vida parecía que no le correspondía para nada, salvo un poquito que sí tuvo reconocimiento popular porque publicaba también en los periódicos y en las revistas y que la gente les gustaba mucho sus textos. Sí hubo unos cuantos años donde era como una figura pública apasionada, además de que trabajó también en el consulado de Uruguay con Argentina y demás, pero se le cayó muy rápido ese apoyo popular porque empezaban a salir escritores más jóvenes como Borges, César Vallejo, etcétera, ¿no? Toda una camada nueva de escritores que empezaban, como casi todos, a no valorar inmediatamente a la generación anterior, ¿no? Decir, Claro. no, esos pendejos, ¿qué? Lo ¿no? nuevo, güey. Sí, sí, sí. Lo in. Que eso no quita, ¿no? Que Horacio Quiroga también se sigue leyendo hasta ahora. De hecho, yo te comentaba incluso antes de grabar, Horacio Quiroga es uno de los escritores que más he visto que recomiendan en lecturas para niños de primaria o incluso en la Sí, secundaria. es cierto. Algunos los incluyen en el programa, ha cambiado mucho los programas, pero aún así afuera, es decir, recomendaciones de padres a sus hijos o de los profesores directamente con los alumnos cuando tienen curiosidad le dicen, chingate unos cuentitos de Horacio Quiroga. Aparte de que son muy breves y a pesar de que algunos pues sí tienen final trágico, tienen un poco de situaciones peliagudas o de muerte o de amor o Como así. cri-cri, ¿no? Así que está bien para niños, pero en realidad está todo pinche zafado ese güey. Ajá, pero que son cosas que pasan, ¿no? Que te cuentan historias que sí pasan, y si pasan en la selva, como son sus cuentos en la selva, pues los animales también van a estar expuestos a los peligros, ¿no? A mí, cuando me empezaste a contar la historia, güey, me sonó mucho, güey. De hecho, se parece mucho también al papá de Lisa Thornberry, güey. Ah, El más o pedo, menos. el pedo de Nickelodeon, Ujú. güey, ¿no? Los chavorrucos lo recordarán, güey, porque justamente es un güey que se va a la selva, está explorando, sus hijos son como bien salvajes, güey. No, o sea, se me hizo Ujú. como que todo el pedo y aparte me dio risa porque me estaba riendo, güey, porque sí se parece, güey, hasta se parece al señor, güey. Pero bueno, Sí, por eso de la barba y como estar un poco desaliñado, sí. está cagado. Sí, Horacio Quiroga es un escritor bueno para empezar y siempre para volver, porque te digo, sus cuentos... Escribió poesía también y un par de novelas, pero ahí no logra tanta este, la esencia se le pierde un poco por la forma, de que es más extenso o como que no tiene hilación tan cabrón sus poemas, porque son poemas de juventud, pero los cuentos, sí, incluso lo decía, dice, a pesar de que me ha aventurado la novela y la poesía me encanta, los cuentos es donde yo soy, ¿no? Y sí, sin duda es así. Las recomendaciones que yo les hago concretas de cuentos es el loro pelado, ¿no? El toro helado. Yo pensé yo pensaba, el que ya les conté, yo pensaba que era pelado porque era grosero, pero no, es porque le quitan sus plumitas, un Ok. tigre le quita sus plumitas. Eh, El loro pelado. el loro pelado, a la deriva, que es un cuento de un güey que le muerde una serpiente el pie y pues todo se va a la mierda y termina muriendo a la deriva en una canoa, en una lancha, ¿no? Eh, pero está muy bien narrado toda la cuestión de cómo pues te infecta, ¿no? El veneno hasta el tronco y finalmente él empieza a sentir la calma de la muerte y muere preguntándose cosas de su pasado, ¿no? Ah, qué chido. Está muy bueno ese también y Quiero. en general esas son las recomendaciones concretas que a mí me maman, pero en general pueden encontrar sus libros completos en internet y son los cuentos de la selva, títulos fáciles, y cuentos de amor, de locura y de muerte, ¿no? Son los principales. Perfecto. Pues esto habrá sido ya, Horacio Quiroga. Yo creo que no, porque sigue siendo leído. Sí. Venga, pues qué gran legado nos dejó este gran perdedor, pero gran ser humano. Así pasó. Sí, lleno de contradicciones, lleno de contradicciones. Sí, yo justamente me siento muy identificado con él. Obviamente no se me han muerto ni suicidado tantas personas,
Es que son más de 10, hermano, no puede ser. Pero I feel you, bro. Así es. Pues bueno, es las complicaciones de grabar en vivo. Putas. A ver. Pues vale. Ay, no mames. Que salga, que entre, que te invada. Hertziana, musicágate con nosotros. Vamos a escuchar un pedazo de esta canción tan chingona que se llama Cigarettes de nuestra querida Tash Sultana. Ahí estamos de vuelta. Los artistas contemporáneos están marcados por un remedo de tibieza sobre cómo tratan el arte que hacen y cómo lo llevan hasta las demás personas, en su gran mayoría. Entre todas las redes sociales y buscar el money, se van perdiendo muchas cosas. Fucking money, man. A tal punto que ya no sabes quién está vendido. Porque, como todo el día de hoy, te sacan los dólares del bolsillo hasta por querer evolucionar tu conciencia o querer ayudar a los demás. El dólar de la ayuda, ¿no? Sin embargo, aún existen artistas como Tash Sultana, que se entregan a la simpleza de la creatividad que lo contiene todo cuanto es posible sacar de una mente prodigiosa, una mente humana, una mente como la nuestra. Natasha Sultana, que es una músico autodidacta que gusta de improvisar y deja fluir toda esa energía creativa que es cuando menos conmovedora, e incluso a momentos puede sonar totalmente impresionante. Ella es lo que se le puede llamar una one woman band, ya que ella es su propia banda, con su pequeño compañero un pedalito de Loop Station, que utiliza para repetirse a sí misma a través de capas y capas de notas melódicas y rítmicas, que contribuyen a crear piezas únicas en las que su voz interior encaja todo tipo de mensajes que resultan de experiencias vividas, naturales, de una persona que siente y piensa en el mismo acto, no un artista vacío. No solamente dejando que la música fluya a través de ella, sino convirtiéndose en la música que su mente nos sintoniza. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre Natasha Sultana, o mejor conocida en el barrio, en el bajo mundo del mundo terrenal, como Tash Sultana. Es una de esas artistas que se hacen virales, ¿no? De repente todos la conocen porque se hace viral, porque tiene un talentazo bien cabrón. Y es de estas personas que se hacen conocidas por subir videos tocando en su cuarto, ¿no? Después de eso se va a tocar así como que al zócalo, ¿no? De su parroquia, no, de su ciudad. Y pues hace como lo que le llaman el flash mob, ¿no? Así que hay un chingo de gente, de repente va pasando con su pinche helado, güey, con sus compras de Prada y lo que sea, y de repente se quedan viendo como, oh, wow, alguien aquí tiene sentimientos. Ella nace en Melbourne, en Australia, el 15 de junio del 95, lo cual quiere decir dos cosas: que tiene 25 años al día de hoy y que es cáncer. Ok. Tash Sultana es una multiinstrumentalista autodidacta y, o sea, ella dice que toca 10 instrumentos, pero en realidad yo creo que más, o sea, porque es muy probable. Yo creo que o sea, sabiendo tocar bien piano como ella lo sabe tocar, pues te pueden dar una melódica, te pueden dar lo que tú quieras que tenga teclas y lo tocas, en fin. Su camino en la música empezó casi tan temprano como cuando nació, solamente con 3 años de diferencia. Cuando empezó a tocar guitarra a los 3 años. Ok, chinga. Y bueno, entre los instrumentos que toca, que son más de 10 yo creo, toca por ejemplo trompeta, guitarra, bajo, percusiones, la que quieras, obviamente piano, teclado, sintetizador, lo que tú quieras, hace beatbox, toca hasta laúd árabe. Okay. Toca saxofón, toca flauta, ¿no? O sea, toca de todo. Y bueno, sí, justamente es como estas personas que de repente te dan una pinche energía tan cabrona que cuando sube su video de repente se empieza a viralizar en chinga. O sea, como que de la noche a la mañana ya tenía millones de visitas su video. Y eso que ahora pareciera pues
ser muy importante, ¿no? Para el ego de la gente en general y en YouTube. Pero ella lo toma así simplemente como, pues va, qué chido, porque ella en realidad sí está como que en ese estado de flujo, que justamente tiene mucho que ver con ella, esa expresión, este, en el que solamente deja salir su arte, güey, ¿no? Ujú. Obviamente todo este pedo viene de, pues, motivaciones personales, bueno, evidentemente el amor por la música, ¿no? Pero les voy a contar un poco de su etapa oscura, ¿no? Que es algo que ella no tiene ningún reparo en hablar abiertamente sobre esto. Y me parece muy chido porque aparte de todo lo que le contribuyó a su vida y a su música, pues también siento que contribuye mucho a que la gente vea este tipo de problemas con las drogas y sobre salud mental, ¿no? De una manera muy distinta, güey. Pues bueno, ella dice que alrededor de los 15, 16, 17 años, como muchos de nosotros, tenía unas amistades que estaban bien de la chingada, ¿no? Así el típico amigo que te regala drogas y luego ya si te mete en ese pozo enorme, pues ya le valió verga porque él también ya anda ahí y ese tipo de cosas. Este, y pues todo eso lo digo no realmente como una exageración, sino que ella le metía mucho a las drogas, bastante a las drogas. O sea, Ok. la única que no le entró fue a la heroína, güey, ¿no? Ella lo dice. De la verga. Ok. Fue lo único, güey. Bueno, de las comunes, ¿no? Obviamente hay drogas que ni siquiera sabemos que están ahí. Pero bueno. Se metió tantas drogas, güey, que desarrolló una psicosis inducida por drogas, güey. A la verga. Y esta psicosis la desarrolla porque un día, aparte de, pues sí, se empedaba un chingo y fumaba marihuana. La bebecita Bebelín. Y un día puso así un chingo de hongos alucinógenos en una pizza, güey. Así por el cabrón. Y se la comió, güey, así se la devoró. Y pues se quedó en el viaje, güey. Se quedó en el viaje 7 meses, güey. Sí, algunos dicen que entre 7 y 9 meses estuvo en ese pedo, güey. Y pues la internaron, güey. La internaron en una institución de salud mental, güey. Y pues ahí la tenían como supervisada. Y pues ella dice que, pues, una psicosis, güey, estaba teniendo alucinaciones, de repente no sabía qué era la realidad, que si era, que estaba soñando, que no estaba soñando, si dormía o no dormía, güey, o sea, de la chingada, güey, ¿no? Y pues igual que, digo, de alguna manera, pues bien por ella, después de haber hecho eso, no bien por ella por haberse inducido esta psicosis por drogas, sino que muy bien por ella porque pues se sometió al tratamiento, estuvo chido todo. Y pues sí encontrar una salida de eso, ¿no? Les estoy hablando de que esto tenía 17 años, ¿no? O sea, tal vez para cuando se curó apenas estaba cumpliendo los 18, ¿no? Fue todo muy rápido. Y bueno, relativamente rápido. Meses y meses de psicosis, imagínate. Pero bueno, después de todo esto ella encuentra como que esto que él le llama la musicoterapia, que ya poniéndonos muy exquisitos, pues sí, se refiere a ella en un sentido general, ¿no? La musicoterapia de ella estar haciendo música y que eso funcionara como un agente que le hiciera cambiar toda su vida, ¿no? Y lo logra de esa manera, ¿no? Y dice que, o sea, nada, de repente así agarraba y tocaba y tocaba y tocaba hasta que salió, güey, o sea, literalmente la música la hizo emerger de todo eso, ¿no? Y yo creo que justamente por eso tiene una relación tan íntima con la música y por eso es que su música es tan íntima, ya lo verán. Después de que sale de este pedo psicótico, pues ya quiere reiniciar su vida, güey, ya todo chido. Y pues empieza a buscar trabajo, güey, porque ella siempre dice que es una autodidacta, güey, ¿no? Entonces prácticamente es como yo quiero aprender a hacer algo, entonces va y se clava en ese pedo, y lo aprende y lo hace bien, güey, ¿no? Porque es muy curiosa y aparte es muy talentosa. Pero todo este pedo pues siempre le viene, o sea, lo viene trayendo desde la infancia el hecho de ser muy curiosa y todo. Y como todo chavo curioso, todo loco, chon, pues de repente piensas así como, ¿por qué mierda tengo que trabajar, güey? ¿No? Y, Sí, y hasta sí, los sí, que no están locochones, güey, ¿no? Solamente, ¿por qué mierda alguien quiere trabajar, güey, ¿no? Quieres dinero, no quieres trabajar, pero bueno, no voy a trabajar. Y pues dice que va a pedir pues trabajo así como cualquiera de nosotros, como cualquier hijo de vecina, hija de vecina. Y
dice que no le daban trabajo por su aspecto, güey, porque obviamente venía saliendo de todo este pedo psicótico y ya estaba bien y todo, pero pues traía como, la ven un poco, ¿no? Con sus rastas y su cabello así como largo, medio desaliñado, pero pues era su estilo, se veía cool y todo. Y dice que incluso en algún momento le dijeron así como, es que no te voy a dar trabajo porque en cualquier momento sé que me vas a robar, güey. Y estamos hablando que es de Australia, ¿no? Estaba fuera en México, pues va. Pero pues imagínate qué tanto ella se sentía tan discriminada por eso que de repente dijo, ¿saben qué? Pues a la chingada. Me voy a hacer músico y a todos a tomar por culo, tío. Y entonces dijo, ya a la chingada me voy a dedicar a hacer performances. Es decir, a tocar en mi cuarto y a hacerlo en la calle. Y porque su mamá de repente le regalan una GoPro, güey, ¿no? Y le dice, órale, date para que te grabes chingón, ¿no? Y se graba y a medida que se va grabando va saliendo a tocar a las calles así. Iba de a Bart Simpson, ¿no? En su patineta, güey. Bien chida. Con sus cosas, güey. Ya llegaba, se instalaba, ponía un cartelito que dice Tash Sultana. Y se pone así como los güeyes que encuentras en cualquier lugar de México, ¿no? A tocar en la calle. Bueno, y del mundo, güey. Y bueno, pues ya después de ese pedo, pues empieza a ser como que lo que ya había contado, que es algo súper viral. Y la gente dice, güey, qué pinche talentazo tiene esta morra, güey. Y pues ya, obviamente, el sistema, ñam, 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 dinero y que se la empiezan a comer, güey, ¿no? El Pac-Man de la industria. Del capitalismo. Y ya, pues la empiezan a sacar y pues para ella es muy provechoso, güey, porque sigue haciendo música, güey, empieza ya a vivir de esto. Y pues ya, o sea, no voy a decir la perdimos ni nada porque no lo creo realmente. Porque ella sigue haciendo su arte, pues sincero, güey. Ella realmente creo que trae un pedo muy cabrón después de haber vivido lo que vivió. Pues está cabrón, ¿no? Ella realmente se había dedicado siempre a la música. Por ejemplo, antes de eso, pues tuvo una banda que se llamaba Mind Pilot. Okay. Como piloto de la mente. Y era un pedo instrumental, pero... Ajá. Pero... Psiconautas casi, ¿no? Ándale. Y pues imagínate, sí que era psiconauta nuestra Tash Sultana. Sí, aunque no quisiera, estuvo así un buen ratito. Y bueno, entonces, mucha gente que los veía en vivo decía, no mames, es que, o sea, como que esa banda le queda chiquita a esa chava, güey, ¿no? Porque pues para el momento, no, que quién iba a saber quién era Tash Sultana, güey, ¿no? Entonces, no, pues... conforme fue pasando el tiempo, güey, se van dando cuenta que esta morra, pues, trae algo así, pero un ímpetu muy cabrón, güey. De hecho, la gente cuando le dicen, ¿cómo describías a Tash Sultana, no? Le dicen así como fuerza, fiereza, sin miedo, ¿no? Y creativa, güey. Así es como que trae una energía, no sé, como de tornado, güey. Así lo siento, güey, ¿no? Sí. Y pero justo como un tornado, porque también, o sea, en los bordes puedes llegar a ser muy delicado, solo está hecho de aire, güey, no solo es una fuerza muy, muy eólica, muy etérica, ¿no? Ya me estoy mamando. En fin. Muy conmovedora. Sí, y bueno, pues ya al día de hoy ya tiene sacados 2 discos, güey, ¿no? El primero, pues, que lo saca después de que la descubren, porque muchas gracias por descubrirla, pero ella ya era alguien, y saca un disco que se llama Notion, y es con el que se hace famosa, ¿no? En este disco lo que quiero comentar es que es muy buen disco, lo tienen que escuchar todo. Realmente son discos cortos, yo creo que es muy digerible realmente escuchar a Tash Sultana porque está muy rica su música. Y al final de este disco tiene dos cosas que es como jams que se llaman Big Smoke. Y ahí creo que se nota como que justamente esa fiereza porque simplemente está llameando. Y son canciones que duran 11 minutos para alguien que está intentando hacer algo medio viral y lo que tú quieras. Ella se deja ir con su música, ¿no? Necesito 11 minutos, pues 11 minutos me tomo. Y en esta canción se pueden notar un chingo de cosas así. Bueno, yo lo creo así, ¿no? Que tiene detalles de John Mayer, güey, en su guitarra, ¿no? Obviamente tiene muchísimas influencias, pero a lo que voy es que tiene cosas, güey, que yo quisiera que la gente que no escucha, por ejemplo, a mujeres, güey, se den cuenta que, por ejemplo, ella es una gran guitarrista, güey, ¿no? Sí, sin duda. Tiene muchas influencias de Jimi Hendrix, por ejemplo, ¿no? O sea, ese sonido tan de los 70s, tan 60s, ¿no? Como 60s, ¿no?
tan crudo, güey, pero al mismo tiempo sí es como eléctrico, análogo, no sé, muy chido, güey. O sea, realmente está... Y todo eso combinado con, pues, con toques de reggae, güey, con cosas medio rockeras por ahí, güey, ¿no? Incluso baterías algunas medio traposas, ¿no? Tramposas. Ujú. Y y pues sí, realmente, o sea, y verla en vivo, bueno, no la he visto en vivo. Sí ha venido a México, pero no la he visto en vivo. Eh, Ujú. tiene una forma de presentarse en vivo bien cabrona. De hecho, ella como que todo lo piensa en vivo. O sea, todos sus discos están diseñados. Dice, yo ordeno mis discos como yo toco en vivo, ¿no? Entonces ella es una artista, de las pocas artistas que ahorita se están entregando totalmente a la música para tocarla en vivo, güey. Y eso a mí me parece súper rescatable y me parece muy chingón, aparte de que lo hace de huevos, güey. Y Incluso se nota eso de que en vivo le gusta seguir su propio espíritu, su talento en movimiento, porque si mete partes así como, incluso mete una parte en el disco que dices, en el primero, de gorilas, ¿no? sí. Y, I'm y, fucking with y se ya. avienta como unas cuantas vueltas y les termina diciendo así como, ah, solo estoy jugando con ustedes, no voy a tocar eso, ¿no? O sea, ese tipo de cosas como que muy desafanadas, de que si se siente la tonada, lo tocas y luego no es cierto, ese no es mi pedo, volvemos al otro, ¿no? Sí, No hay sí, pedo. sí. No, es que, o sea, es de esas personas que puede hacer, o sea, tiene la guitarra y puede hacer lo que quiera, güey. Aparte de que no nada más la guitarra, sino que toca otras cosas. Normalmente sus loops son de voz, que está muy procesada de una manera muy chida. Y una guitarra y por ahí unos sintetizadores y pues sus pads para hacer baterías. Y realmente eso es con lo que está, o sea, tú la ves con dos, tres cositas por ahí ya y te hace una canción Ujú. enorme con eso, hace atmósferas, güey. O sea, está muy cabrona Tash Sultana, güey. Y por eso mismo, pues, mucha gente, y yo me uno a esa opinión, creemos que su música es muy íntima por eso, ¿no? Porque yo no creo que sea, obviamente su música romántica, la puedes escuchar con otras personas así, pero sí te da mucho la vibra de estar escuchando a solas, porque siento que son como soliloquios, ¿no? Como conversaciones que tiene ella consigo misma. Ujú. Y, por ejemplo, la canción más famosa que ella tiene, o de las más famosas que tiene, se llama Jungle, ¿no? Ujú. Y esta canción la escribe, por ejemplo, en una noche, o sea, dice, pues la voy a... empieza a lupear, la empieza a escribir todo, pero en este pedo estaba pasando por una etapa muy, pues medio oscura de su vida igual, y estaba súper borracha, güey. Entonces cuando está grabando, bueno, está escribiendo toda esta canción, pues está bien peda y en esa canción pues puedes oír mucho de esa sensación que ella estaba teniendo en ese momento. Ya después tú lo interpretas como, oh, un producto terminado, oh, muy bien, vamos a consumirlo. Uy, sí, 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 ñam, ñam, ñam. Pero en ese momento para ella está haciendo pues realmente toda una transformación entre poder decir lo que está sintiendo, güey, que creo que es algo bien importante, no solo como artista, no solo como persona, güey, pero ella lo lleva a ese nivel, güey, de estoy yo aquí sola, güey, me voy a hacer todo un... Por eso me encanta tanto ese término de soundscape, no sé cómo se diría en español, sino como paisaje de sonido, pero Ujú. me gusta cómo es una sola palabra eso, ¿no? Como paisaje de sonido donde tú puedes cerrar los ojos y ya estás en otro pinche lugar. Y Sonizaje. sonizaje, este... Y encima de eso, güey, empieza a decir muchas cosas y empieza a tocar la guitarra bien cabrón también. Como música, como tal cual, la música no tiene ningún desperdicio, neta, se los recomiendo al 100%. Y como artista, pues síganla siguiendo, porque sigue haciendo Sí, más cosas, ¿no? está Ujú. en todas las redes sociales, obviamente, pues Sí, ahí sí. empezó y sin pedo sube su material pues, al mundo, ¿no? Creo que también eso es muy rescatable, que a pesar de que ya tiene contratos y demás, ella sigue posteando lo que ya venía publicando desde antes conforme va produciendo, ¿no? Sí. Como muy, pues, como muy directo, ¿no? Como si tú o yo supiéramos un disco y, y lo compartimos como viene, ¿no? Ahí está, escúchenlo quien quiera, Sí, no hay sí, sí. pedo. Y pues bueno, obviamente, como ya es famosa, pues tiene un Tiny Desk, que ya muchas personas conocerán ese formato, ¿no? Donde ha estado incluso Natalia Lafourcade y así, ¿no? Mac Miller, Sí, que es una especie de concierto en un cuartito con un mini escritorio al frente, claro. donde lo que buscan es capturar artistas emergentes y demás, y que no todos son emergentes, pero lo que trato de decir es que es como más íntimo, como Sí, si sí, sí. tocaran en tu cuarto. Ándale. Sí.
De hecho es como una librería, no sé qué chingados es. Bueno, tiene un Tiny Desk y también me sorprendió bastante porque yo soy fan de un güey que se llama Matt Corby, que justamente es australiano, y tienen una colaboración juntos, güey, y esa canción también está muy chida, porque él tiene una voz también muy prodigiosa, y Tash Sultana pues ni se diga, ¿no? Y tienen esa canción, la hacen juntos, güey, y realmente está muy, 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 muy chida, esa se la recomiendo bastante. Se llama Talk It Out, o sea, como háblalo. Talk It Out. Y check it out. Y si eso no fuera suficiente, también participó en el soundtrack, en la música que aparece en el juego de Last of Us. The Last of Us. La segunda parte del juego, ¿no? Last of y Us se 2. llama Through the Valley, a través del valle, ¿no? Sí, de hecho, bueno, esa es una regrabación de un tema ya original de otro güey. Pero ella sale como en esa cuestión promocionando ese pedo y toca esa canción que también está bien chida, güey. Tienes mucha razón. Y pues bueno, eso sería nuestra amada Tash Sultana, que a pesar de haber pasado por cosas bien culeras como una psicosis inducida por drogas, no sé qué tan fuerte le suena eso, pero a mí me suena bastante fuerte. Sí. Digo, conozco mucha gente que se droga y nunca, bueno, así, no es que nunca haya visto, pero pocas veces se ve que alguien tenga una psicosis de 7 o 9 meses por comerse una pizza, ¿no? Con champiñones alucinógenos, sí. Y pues, es más muy chido que ella tiene este tipo de mensajes muy de empoderamiento, no solo femenino, güey, sino humano, güey. Así es como de, güey, yo puedo tomar mis propias decisiones. De hecho, es un poco lo que ella dice. Cuando yo estaba en esa psicosis, ya estaba saliendo de todo el pedo, de repente me pregunté como de, no mames, bueno, no me pregunté, sino que estaba reflexionando de qué de la verga que todo esto lo creé yo, güey, o sea, nadie más en el mundo tiene la culpa, solo yo, ¿no? Obviamente es muy de la sensación que ella tiene, ¿no? Porque evidentemente, pues si su vida no estaba yendo hacia un lugar chido y todo, pues también tiene que ver con las personas con las que estaba y la sociedad en la que vivimos y bla, bla. Pero como una cuestión de vivencia personal, pues yo creo que ella sí lo tomaba como una culpabilidad, güey, ¿no? Y a pesar de eso, no sé por qué se me cortó la voz. Y a pesar de eso, güey, empieza a hacer música súper cabrona, güey, y yo creo que eso es lo que realmente importa, güey, que pues a pesar de que ella no en algún momento se etiquetó a sí misma como, ya, güey, soy una loca, soy una drogadicta, soy alguien que vale verga, güey. Pues ahora la estás escuchando aquí en Radio Locura, güey, la estás escuchando, bueno, en medios muchos más grandes, güey, porque realmente siento que tiene que compartir esa vibra tan bonita, ¿sabes, hermano? Sí, sin duda. Y creo que pasa algo muy parecido, curiosamente volvió a coincidir entre Quiroga y ella, sí, de una situación de muy mala suerte, de fortuna muy, muy mal manejada, y que aún así producen cosas, ¿no? Y que gracias a eso aprenden para hacer su arte, ¿no? Su obra. Así es. Les da su hartacazo y a la chingada, hacer discos y hacer cuentos y todo, ¿no? Hartacazo. Pues bueno, pues muchas gracias a nuestro patrocinador Restro Café, que pueden contactar por WhatsApp y hacen, ya saben, pedidos por Rappi. Ya moví todo. Y pues les vuelvo a repetir el número porque ahora sí ya todo está corriendo súper chingón aquí en el WhatsApp. Y queremos que prueben esta comida que está deliciosa. Ya lleva unos años, no están tratando con cualquier restaurante, es el restaurante del fin del mundo, es el pinche restaurante bien cabrón y tienen que ir a comer allí, al menos en espíritu, y lo pueden pedir al WhatsApp. El número es 2228 770199. Y bueno, pues no olvides escuchar el nuevo podcast bueno, no es un podcast, en realidad son lecturas, audiobiblioteca, más o menos disponible en Spotify y en todas las demás redes sociales. Más o menos lecturas. Más o menos lecturas, así es. Y pues cúbranse. Más menos lecturas, más menos, sin la O. Más menos lecturas. Cúbranse el pincho hociquito, por favor. Si van a salir, no salgan. No se olviden de escuchar el álbum Radio Locura, una colección de música desconcertante y poesía macabra calculada en el momento. Y los dejamos con Notion,
Una canción que hizo que Tash Sultana fuera quien es hoy. Y en todos los sentidos. Está bien chingona esta canción, así que quédense a escucharla, maldita sea. Esto fue Radio Locura 66.6 FM. Ideas idiotas para gente inteligente. Y adiós. Adiós.